Estimados alumnos del curso sobre prevención de conflictos entre empresas mineras y pueblos indígenas, tengan un cordial saludo y bienvenidos a esta semana de clases, que ya es la última. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar los materiales de las semanas anteriores y les agradezco mucho a todos por su participación en los foros y las demás actividades. Voy a estar revisando y respondiendo todos ya cuando cerremos este curso, y espero que además después sigamos en contacto por cualquier consulta que tengan o por cualquier experiencia que quieran compartir con nosotros. En esta semana de clases, como ustedes saben, según el programa, íbamos a revisar un poco la experiencia de Colombia. Les hemos puesto un texto que está basado en un estudio que se ha hecho más bien del trabajo de las defensorías, pero que me parece que tiene un buen resumen respecto a la implementación de la consulta previa con pueblos indígenas en Colombia. Y también les hemos puesto unos textos sobre buenas prácticas que se han identificado tanto en la implementación de la consulta previa en varios países, como un texto de la Asociación Colombiana de Empresas Extractivas, de Empresas Mineras, que también ha sacado una guía sobre cómo implementar un proceso adecuado de consulta previa. Según el texto principal de esta semana que ustedes van a revisar, en Colombia se han realizado más de 4.000 procesos de consulta previa a la fecha, y nos parece que es un país que tiene por eso una experiencia interesante de revisar, ¿no? En Colombia, como ustedes saben, hay una constitución que está vigente a partir del año 91, en la cual además nuestra constitución se ha basado para una serie de aspectos respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y tienen en muchos temas la misma problemática que tenemos nosotros de este enfrentamiento o esta colisión, digamos, entre los reclamos, las aspiraciones de los pueblos, las comunidades locales, los intereses de las empresas que quieren entrar a realizar un proyecto extractivo, y todo el marco regulatorio del Estado al respecto, y cómo hacer para ordenar todo esto de manera que, como ya lo hemos dicho en las clases anteriores, se tenga beneficios para todos los actores, ¿no? Entonces, en Colombia ustedes van a ver que, en primer lugar, la consulta previa ha sido regulada sobre todo a través de las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, que es una jurisprudencia bastante interesante para aquellos alumnos que son abogados y que quieran revisarlo con más detalle. Es una jurisprudencia de ya más de un centenar de sentencias respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y en particular al tema de consulta previa. Y esta jurisprudencia nos detalla en qué momento deben hacerse las consultas, cuáles deberían ser los criterios que se tengan para realizar un proceso de consulta que realmente cumpla los estándares del derecho, y cuáles deberían ser, digamos, las precauciones que se tengan en el momento de implementar un proyecto extractivo en territorios indígenas. Y en muchos casos estas sentencias han logrado o han dispuesto que se paralicen proyectos ya en curso o concesiones ya otorgadas porque no se ha realizado un proceso de consulta previa. Nosotros creemos que esto no es lo más adecuado, no es lo más recomendable. Deberíamos tratar de organizar las políticas de los estados y el trabajo de las empresas de manera que siempre las consultas se realicen de manera previa, de manera adecuada, y no en medio camino se tenga que paralizar el proyecto, porque esto no solamente, digamos, afecta a la población y al Estado, que tenía planificado una explotación específica en esa zona, sino sobre todo a la empresa, ¿no?, que ha hecho una inversión y que por cada día de paralización tiene pérdidas. Por eso creemos que es necesario desde el comienzo poder establecer un adecuado proceso de consulta y cumplir con todos los estándares existentes. En Colombia, como ustedes van a ver en el texto, ya hay instituciones que están designadas para realizar las consultas previas, hay la regulación de cuáles son los pasos de cada consulta, hay la intervención de los diversos actores. Sin embargo, lamentablemente, a la fecha, a pesar de la cantidad de consultas que se ha realizado, sigue habiendo muchas críticas, tanto de los pueblos indígenas respecto a que este se ha convertido en un proceso más bien burocrático, por el cual se cumple, digamos, con la formalidad de consultarles, pero no se llega realmente a modificaciones de fondo solicitadas por los pueblos. Y por el lado de las empresas y también de algunos funcionarios del Estado, también se dice que esto es una pérdida de tiempo y que esto entorpece las inversiones, etcétera, ¿no? Entonces vemos que, a pesar de la cantidad de consultas realizadas, todavía falta mejorar muchísimo para que esto sea una herramienta útil tanto para el Estado, los pueblos indígenas y las empresas. Sin embargo, bueno, están ahí las lecciones de la experiencia colombiana, de las que podemos seguir aprendiendo, y por eso las estamos resumiendo. Y tengan en cuenta que en el caso de Colombia lo más importante es estas órdenes, digamos, que ha ido dando la sentencia de la Corte, y que ha obligado de alguna manera tanto al Estado como a las empresas a cumplir los requisitos que ella ha ido estableciendo, y en muchos casos, como ya dije, inclusive paralizar inversiones, paralizar proyectos en curso para que se tenga que realizar la consulta, que en esos casos ya no es previa, es una consulta ya con un proyecto en marcha, y bueno, tiene en todo caso otras características, ¿no?
Lo que yo quería conversar con ustedes, siendo esta además la última semana, es, en todo caso, qué debemos hacer, cuáles son las lecciones que hemos aprendido, y por eso que en esta semana les estoy poniendo textos que son más bien de buenas prácticas, lecciones aprendidas, cosas que se pueden implementar, pero como muchos de ustedes en lo que he estado revisando provienen de empresas extractivas de varios países, quería resumir, digamos, qué es lo que hemos estado diciendo en este curso, ¿no? En primer lugar, que las inversiones que las empresas realizan en muchos casos son en territorios indígenas, por eso hemos enfocado este curso en los derechos de los pueblos indígenas, y hay que tener en cuenta que estos pueblos indígenas, porque tienen una cultura diferente, digamos, a la cultura predominante, a la cultura occidental, tienen una serie de derechos específicos que están claramente determinados en los marcos jurídicos internacionales y nacionales que rigen para los países de los que ustedes vienen, que son Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces no podemos hacer ninguna inversión, ningún proyecto sin respetar los derechos de esos pueblos. Pero ¿quién debe respetar los derechos de esos pueblos en primer lugar y quién debe implementarlos? Es el Estado, ¿no? Las empresas obviamente tienen que respetar el marco jurídico vigente, pero la principal obligación es del Estado. Entonces, ¿qué cosa creemos que deberían hacer las empresas? Las empresas extractivas de cualquier tipo deberían hacer esfuerzos en primer lugar para conocer toda esta parte del derecho que son los derechos de los pueblos indígenas, que normalmente, a pesar de que existe hace ya varias décadas, no es muy conocida, y mucho menos en el caso de las empresas, y dejar de hablar de temas como de responsabilidad social empresarial, como de relacionamiento comunitario, como, en fin, otros nombres que se les da, y más bien hablar de este tema de derechos de los pueblos indígenas, que es el que se tiene que implementar cuando uno interviene en países que tienen un alto grado de poblaciones indígenas como los nuestros, ¿no? En segundo lugar, las empresas deberían, antes, durante y después de sus proyectos, asegurarse que el Estado cumpla los estándares, tanto los estándares internacionales como nacionales, más altos posibles para respetar los derechos de estos pueblos, no solo por una cuestión, digamos, de ética o porque el derecho lo exige, sino porque además en la práctica es lo más conveniente, porque así se evitan dos cosas principales. Uno, que no vaya a haber protestas, digamos, graves o violentas en el transcurso de la explotación que puedan causar pérdidas graves para la empresa. Y segundo, que además no se pueda demandar a la empresa en ningún tribunal internacional ni nacional por el incumplimiento de estos estándares, porque eso obviamente luego va a causar también una serie de pérdidas, ¿no? Y paralización posible de algunos proyectos, como se está dando tanto en el Perú como se ha dado en Colombia y en otros lugares, cuando, digamos, se llega a litigar estos casos en instancias nacionales o internacionales. Entonces, creo que es conveniente, además de que el derecho lo exige, es conveniente para las empresas asegurarse, pedirle al Estado que se cumplan todos los estándares de los que hemos hablado en este curso, que solamente para recordar implican la consulta con los pueblos, obtener su consentimiento en los casos que así lo determina el derecho internacional, establecer de manera muy clara desde antes de la concesión, establecer todos los daños posibles que se puedan causar al medio ambiente, a su cultura, a sus territorios, a su espiritualidad, etcétera, y también establecer los beneficios que estos pueblos puedan recibir, y en el caso de que sea previsible, y yo creo que en todo proyecto siempre va a haber algún tipo de daño al medio ambiente o a digamos, el modo de vida actual de las comunidades, establecer cuáles van a ser las medidas de reparación, las medidas de resarcimiento que se van a cumplir en el futuro una vez que termine ese proyecto o inclusive durante el proyecto, para poder reparar de alguna manera estos daños. Pero esto no debe esperarse a que se produzcan los daños o verse ya en el transcurso del proyecto, sino hacerse desde los estudios preliminares, los estudios de impacto de los que hemos estado hablando, ¿no? En ese sentido, hay algo que en nuestros países todavía no se ha llegado a implementar, pero que es una experiencia que hemos recogido de algunas otras partes del mundo, de países europeos, por ejemplo, es el establecimiento de un fondo, como de un seguro, una garantía, un monto, digamos, de dinero que las empresas tengan que tener o depositar ante el Estado, no sé, habría que ver el mecanismo para que cualquier daño que se produzca en el transcurso de la implementación del proyecto o una vez que ya se cierre la explotación, se pueda acoger ese fondo para resarcir los daños en los que se haya podido incurrir, y que también haya obviamente las multas correspondientes o las indemnizaciones que se tengan que pagar en caso de que se pruebe que ha habido, digamos, un descuido o una actuación inapropiada de la empresa respecto a lo que se había acordado, ¿no? Entonces la idea es tomar en cuenta a los pueblos, escucharlos, respetar sus derechos, cumplir los acuerdos a los que se llegue y hacer procesos de consulta previa, obviamente que los debe realizar el Estado, pero la empresa debe exigir que se realicen procesos que realmente sean de fondo, que realmente recojan las aspiraciones de las comunidades y que realmente nos lleven a tener un acuerdo que sea beneficioso para todos. Bueno, espero que este curso les haya sido de mucha utilidad. Estamos a disposición de ustedes como de costumbre para cualquier consulta y esperamos seguir en contacto.